Tengo la misión de eliminar a un francotirador, y para poder encontrarlo tengo que seguir las huellas que deja, las puertas que abre y lo más importante, los disparos que haga. Y de esta manera poder encontrarlo y en algún momento eliminarlo. Mi aventura comienza en la noche. Y lo primero que tenemos que hacer es intentar sobrevivir. Buscar a toda costa comida o alguna herramienta que me sirva como arma. Este lugar lo estaban utilizando como una base. Y de repente vi un men que tenía una caja. Y pensé que era muy buena idea pegarle, ya que de esa manera me podía entregar lo que tenía en esa caja, que tal vez podía ser algo de comida o inclusive alguna arma. Entonces era una muy buena oportunidad para empezar bien mi travesía. Así que decidí matarlo para que no se levantara. Pero cuando vi el interior de la caja, por desgracia, no tenía nada. Y al revisar su cuerpo, solamente tenía una cereza y unas vendas, que al inicio me venían de maravilla. Así que decidí seguir mi camino. De repente entró otro individuo. La mera verdad no quise enfrentarme a él, ya que no quería perder mi tiempo. De repente vi más gente, pero creo que alguno de ellos no estaba muy cuerdo, ya que gritaba como un animal. Aún así yo decidí que tenía que alejarme. No quería ninguna confrontación. Lo único que necesitaba era algo de alimento y un arma para poder defenderme. Bueno, voy a seguir mi camino, no los voy a pelar. A ver, abrimos. Vienen para acá, no me lo creo. Vale, vamos a cerrar la puerta y ya que se quede, ¿no? Sigo. Vale, creo que están huyendo también igual que yo de los zombies. Pensé que estaban huyendo, más bien, me estaban siguiendo para golpearme. Afortunadamente uno de ellos no quería pelear. Estaba tratando de parar a su compañero para que no siguiera golpeándome. Cuando de repente los zombies se lanzaron sobre ellos y los empezaron a atacar. En un momento dado pensé que era una buena oportunidad para yo también darles y ver si podía quitarles más vendas o inclusive algo de comida. Vale, uy, me dio, no me lo creo. Vale, uy, este zombie. Bueno, ya estoy medio tocado, chicos, me están bajando la vida. Así que me voy a cubrir a ver si mato a este zombie. Vale, buenísima, los corretean los zombies. Ya me dejaron. Entonces decidí que era momento de aprovechar y alejarme de esta zona. Empecé a explorar las diferentes casas para conseguir algo de ropa que me quitara el frío. Encontré una gorra y más adelante una chaqueta, que aunque estaba un poco destrozada, decidí que me la iba a llevar, ya que tal vez me iba a proteger más que la que tenía. Encontré un kit de costura que me permitió arreglar la ropa que traía, para poder aguantar el frío que se sentía en esta noche. Al subir las escaleras encontré un poco de huesos, que me venían muy bien para hacerme un cuchillo, y por si fuera poco encontré un arma, pero desafortunadamente no tenía cargador y ni siquiera una sola bala. Empecé a encontrar comida. Esto me ayudó bastante, ya que tenía ropa y con comida podía seguir bien mi trayecto. Encontré unas peras y por si fuera poco, algunas manzanas deshidratadas, que me iban a ayudar a aguantar el hambre en lo que me iba equipando. Después encontré un gorro que me iba a cubrir más el frío, y veía que algunas puertas ya estaban abiertas, y lo más probable es que ya estuviera looteado, pero aún así yo quería entrar por si alguien había dejado algo que no le sirviera. Vale. ¡Uy! Alguien. Vale, trae un tronco, me quiere pegar. Este tipo quería golpearme con ese tronco. Afortunadamente yo tenía mi cuchillo y estaba dispuesto a usarlo contra él, así que empezó la batalla. Le asesté un cuchillazo que cayó desmayado, pero realmente creo que este men venía más muerto que nada, ya que con un solo cuchillazo no es posible matar a una persona. Cuando de repente vi sus signos vitales, vi que aún seguía vivo. O se estaba haciendo el muerto como una zarigüeya, o estaba totalmente desmayado. Algunos de los casos te desmayas cuando pierdes mucha sangre, y es probable que este men haya tenido una gran batalla de supervivencia, pero por desgracia se topó conmigo, así que no sabía qué hacer, si esperar a que se reviviera o yo mismo revivirlo. Vale, chicos, miren, lo puedo parar, pero creo que no sé, respiración de boca a boca no es lo mío, así que creo que se puede parar, Vamos a esperar. Igual y si se para, nos aventamos otro tirito. Que aún así, si lo logro matar, sería mi segunda víctima. Vale, ahí viene. Ahora sí, toma. Vale, se cubre. Uf, se desmayó. El men ya no tenía fuerzas para seguir peleando. Entonces creo que tenía que hacer lo correcto. Y era empezarle a dar unos palazos hasta que muriera. Y de esta forma darle fin a su agonía. Que al parecer el men estaba sufriendo. Y tenemos que ayudarle a que terminara con su pena.
Para camuflarme decidí quitarle los pantalones y mejor ponerme los que él traía. Seguía encontrando comida, y esto me tranquilizaba ya que eso iba a garantizar que iba a seguir con vida. Así que cada que encontraba algo decidía comérmelo inmediatamente. Encontré un zombie que tenía una mochila y decidí que necesitaba quitársela, solamente que estaba rodeado de zombies y no quería que todos se abalanzaran contra mí, así que tenía que llamar su atención para poderlo encerrar y poderlo matar. Vale, viene chicos, cuando venga lo encerramos. Viene, doy vuelta, cierro puerta, ahora sí, eres mío papá. Uy. Vale, le damos 1, 2, cubrimos. Esta mochilita me viene genial para poder guardar más cosas. Toma, gancho el hígado. Órale, genial, tenemos mochila chicos. Para empezar, esta mochila venía bien. El color es muy llamativo, pero era cuestión de tiempo para encontrarme otra mochila y tal vez pasar más desapercibido. En la calle encontré una chaqueta de policía. Me venía genial ya que la que tenía estaba muy rota por los combates que tenía con los zombies, entonces era momento de cambiarla. Aparte venía mejor porque tenía buen almacenamiento y me protegía bien del frío. Entré a la comisaría. Este lugar es muy concurrido, ya que la gente busca armas o algo que le pueda servir para defenderse. Observé indicios de que alguien ya había venido, y al parecer hubo una masacre, ya que había carne humana regada por el suelo. Aún así yo seguí buscando hasta que me encontré una primera arma. Solamente era cuestión de ponerle los cargadores que ya tenía y estar listos para poderla utilizar. Empecé a tener sed, así que decidí venir a tomar agua. Era todo o nada. Ya teníamos ropa, comida y algunas armas. Es muy peligroso hacer lo que estoy haciendo, pero por desgracia es muy necesario, ya que ya teníamos comida, ya teníamos ropa y armas, pero faltaba saciar nuestra sed. Así que tenía que arriesgarme y decidí tomar agua hasta que no pudiera tomar un trago más y poder seguir mi camino. Encontré cuchillos y ganzúas, me venían de maravilla. Y en eso escuché un disparo. Sabía que provenía de esa dirección y era cuestión de acercarme para ver si alguien se estaba disparando. Así que aquí empezó mi travesía de cazar al francotirador. Empecé a acercarme por toda la carretera siguiendo las vías. Sabía más o menos dónde estaba, así que me acerqué al puesto militar que se encuentra en esta zona. Sabía que aquí podía encontrar mejores armas o inclusive balas. Así que al llegar en esta zona, efectivamente, encontré algunas armas adicionales y también una chaqueta que me venía genial para poder almacenar más cosas. Encontré un gorrito que al parecer era mejor que el que traía y un zombie que tenía un chaleco que decidí atacarlo por espalda y matarlo con sigilo. De esta manera no haría ruido y podía seguir a la dirección donde estaban los disparos. Vale, este chaleco está genial, le caben más cosas. Ya no escuchaba más disparos, pero mi instinto me decía que ese men había venido por esta zona, ya que no había más ciudades ni caminos por donde pasar. Entonces yo seguía recorriendo todo esto hasta poder encontrarlo. En una cabaña encontré este mapa. Me sirvió muy bien para darme cuenta hacia dónde iba nuestro enemigo, y era cuestión de tiempo hasta que pudiéramos encontrarlo. Llegué al final de este pueblito. Ya estaba ubicado hacia dónde iba a ir, así que era brincarnos de este pueblo hacia acá y posteriormente a la ciudad más grande, y cruzamos camino. Me seguía peleando con los zombies. En muchos de los casos trataba de matarlos con herramientas para no hacer nada de ruido. Y por fin llegué a esta ciudad. Sabía que iba a encontrar mucha comida y mejores cosas para equiparme, así que empecé con las tareas de exploración. Encontraba puertas abiertas, sabía que alguien había venido por estas zonas, y posteriormente llegué a la comisaría. Encontré un Scorpion con cargador y silenciador y bastantes balas, y creo que era el arma que iba a utilizar para poder ejecutar a nuestro francotirador. Ya estaba listo, solamente necesitaba patrullar un poco hasta encontrar algún ruido o algo que me llamara la atención. Al no haber ningún disparo, lo único que me quedaba era encontrar las puertas abiertas por donde había pasado, y algo se le pasó a nuestro francotirador. Como no sabía que yo lo iba siguiendo, dejó una hoguera, y esto era un indicio de que tenía poco que estaba por esta zona. Así que era solo cuestión de tiempo para que cada vez me pudiera acercar a él. Solamente tenía que seguir el rastro de dónde andaba. Empecé a ver que había puertas abiertas, y eso me indicaba que ya había estado aquí.
Seguí explorando por todos los lados a ver si encontraba algo más que me dijera por dónde había pasado. El camino aquí se había acabado, solamente quedaba la ciudad. De repente escuché otro disparo, y esto me estaba diciendo que seguíamos bien su rastro, así que decidí ir corriendo a toda velocidad para acercarme a él. Tenía que matar a este zombie, y efectivamente vi otra fogata, que quería decir que ese men venía de esta zona. Pero me surgió otra duda. ¿Por qué otra fogata si ya tenía una? ¿Acaso tiene mucha comida? O la otra es que quería secar su ropa, ya que acababa de llover hace muy poco. Ya no escuchaba ruido, así que decidí que tenía que subir a esa torre y ver si desde arriba podía ver algún movimiento hacia donde había ido, ya que como la ciudad es muy grande, es muy difícil verlo desde abajo, y la única manera era aprovechar la altura. Vale, chicos, a ver si vemos algo. Una puerta, un movimiento, alguien que le dispara a un zombie. Bueno, ahí está el hospital, de hecho. No se ve nada. Vine a la toma de agua a ver si de casualidad había venido este francotirador, pero al parecer no había movimiento. Lo único que estaba esperando era que pasara la lluvia y seguir mi camino por la carretera. Y de repente escuché unos pasos. Gente, chicos, cuidado, Hola. Es que la puerta estaba abierta, no me lo creo. ¡Uy! ¡Qué susto! Era un zombie. Al menos me sirvió de práctica para conocer cómo disparaba este Scorpion. Y aprovechando que estaba aquí, decidí que tenía que tomar mucha agua. El único problema es que estaba la lluvia. Así que subí a una casa, hice una fogata y empecé a secar mi ropa. Y es muy probable que el francotirador haya hecho lo mismo. Se haya resguardado en alguna casa y hasta que parara la lluvia iba a seguir su camino. Regresé nuevamente a la comisaría y entonces escuché un nuevo disparo. Era un poco lejano, pero con eso bastó para darme la orientación hacia dónde íbamos a ir. Así que tenía que ir a toda velocidad, tenía que acercarme lo más posible a él. Por un momento no se escuchaba nada de ruido, así que me encontré una botella y decidí recoger un poco de agua. Y de repente otro disparo, pero este ya más cercano. Quiere decir que íbamos muy bien. Algo me preocupaba, se escuchaban los lobos y es muy probable que este men se estuviera peleando con ellos. Vale, muchachos. Oye, aquí hay muchos zombies. Voy corriendo, No, vale. Voy a ver si los puedo meter aquí porque son más de 2. Vénganse, métanse. Corremos. Hola, son 3. Los encierro. Ahí se quedan. Vale, vamos, chicos. Vale, voy a seguir toda la carretera y es probable que ya nos estemos acercando a él ahora sí, Hay que tener mucho cuidado con los lobos porque había lobos. Bueno, se escuchaban que estaban aullando. A ver si no me atacan. En ese trayecto ya no había muchas casas. A lo lejos solamente se veía una presa. Así que mi único camino era ir por el bosque, ya que de esta forma era más complicado que me viera. Vale, chicos. Pues aquí ya no hay muchas casas, pero yo siento que por acá fue el disparo, Y entonces pasó lo inesperado. Iba yo corriendo por esta zona cuando de repente vi algo. Pensé que ya me había visto, pero las ramas al parecer me camuflajearon. Y así fue como encontramos a nuestro francotirador. Solamente era cuestión de acercarme a donde estaba viviendo. Y como pueden ver, en esa cabaña estaba cocinando porque hay humo en la chimenea. Si se dan cuenta, esas son cosas que hacen que te puedan cazar. El hecho de dejar las puertas abiertas y las hogueras. Y ahora humo en una casa. Al parecer el men venía de recoger maderos o algo de comida y tal vez la iba a cocinar. Vale, chicos, pues ya. Lo encontramos por fin. ¿Qué hacemos? Miren, lo único que tengo es esperarme en la mera entrada y cuando salga lo vamos a reventar. Y de esta manera lograremos nuestro objetivo. Así que atentos. Vamos a escuchar a ver qué hace. Que no venga nadie. Se oye que está quemando comida. Vean. Ok. Se oye el viento. Voy a esperar, Aguantamos. Se mueve. Pasos.
¿Está comiendo? Creo que está comiendo. Vale, en cuanto salga disparamos, Volteamos atrás, todo tranqui. Y entonces escuché unos pasos. Era el momento. Y estaba preparado para eliminarlo. Pero resulta que no me esperaba esto. Cuando salió, estaba listo para matarlo, pero resulta que no estaba solo. Venía acompañado y la situación se iba a poner más turbia. Por eso vi que los dos iban más equipados que yo. Cuando le hice los disparos decidí acomodarme desde otro punto para cambiar de arma, ya que mi único recurso era esta pistola, pero por desgracia no fui lo suficientemente hábil para eliminarlo, y al final acabó con mi vida. En esa travesía matamos a 3 personas. Lo que no sé y nunca sabré es que si el último que matamos realmente era nuestro francotirador.